otras obras suyas, porque va a desarrollar un estilo maduro, muy personal, donde vamos a ver una serie de cualidades que se repiten y que serán muy características. De hecho, a Joaquín Sorolla siempre se le conoce con el sobrenombre de el pintor de la luz del Mediterráneo. Sí que es cierto que esto es algo que se intuye en sus primeras obras, pero esa eclosión de luz, esa manera de expresar el arte, lo que él percibe, sí que es cierto que es el resultado de un proceso creativo de maduración que va estrechamente unido a su evolución personal. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, en paralelo, ir conociendo los avatares de su vida, su proceso de formación, su trayectoria estética, que todos esos aspectos van a desembocar en ese estilo tan característico que nosotros identificamos, ¿vale? Es la manera que tendremos para entender por qué desarrolla una estética tan singular, tan brillante y tan en armonía con lo que se estaba haciendo en las vanguardias parisinas de la época. Por lo tanto, comenzamos a desgranar su vida y en paralelo a visualizar sus obras más representativas. Lo primero que tendríamos que señalar es que Joaquín Sorolla nace en Valencia. Ojo, no es algo que le va a condicionar muchísimo. La luz de Valencia, la luz del Mediterráneo. Lo dejamos ahí aparcado y lo recogeremos en su momento, ¿vale? Sabemos que a los 2 años quedó huérfano y su hermana y él fueron acogidos por unos tíos. Parece ser que los padres fallecieron como consecuencia de una epidemia de peste que asoló a la ciudad de Valencia en esos años. Entonces, desde muy jovencito, siendo un niño, él ya empezaba a mostrar una clara inclinación hacia la cuestión artística, hacia el dibujo, hacia el arte, y su tío tuvo la sensibilidad suficiente como para no aplastar esa inclinación, no desviarla, sino fomentarla. Y por eso, pues con 13 años, lo va a matricular en la Escuela de Artesanos de Valencia, en clases nocturnas de dibujo, y ese será su primer contacto con el mundo del arte desde un punto de vista académico de formación. Cuando él va a cumplir la edad suficiente, pues ingresará en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Tendrá una formación académica, una formación dentro de unos parámetros muy clásicos, muy historicistas, muy tradicionales, porque es la manera en que se enseñaba en esa época. Pero él va a saber evolucionar hacia un estilo propio. Lo cierto es que desde el primer momento, cuando él terminó la carrera, él se planteó que quería ganarse la vida desde el principio trabajando como pintor. Nosotros sabemos que eso es muy complicado porque para tener éxito y tener ingresos como pintor, eso requiere tener un prestigio, un reconocimiento social y entre los amantes del arte y los coleccionistas, y ese prestigio y ese reconocimiento se adquiere con el tiempo y como mucho en la etapa madura o en la etapa anciana del artista o incluso cuando ya ha fallecido es cuando se consigue ese reconocimiento. Pero él quería intentarlo. Entonces, el modo, la manera de darse a conocer en ese tiempo era participar en los diversos concursos de ámbito nacional, provincial y regional que se celebraban en España. Él presentó muchas obras, él presentó muchos lienzos, durante 2 años estuvo presentando obras, pero verdaderamente no conseguía el reconocimiento, no conseguía triunfar y lejos de rendirse, pues va a seguir. Y esa persistencia hará que en el año de 1884 cambie su suerte. ¿Por qué? Porque en ese año va a obtener 2 reconocimientos. El primero de ámbito nacional con esta obra que tenemos aquí, donde vemos que se desarrolla el tema de la defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Lo primero que nos llama la atención es que es una obra de gran formato, fijaos, 4 metros por casi 6 metros. Normalmente, en ese tipo de concursos de pintura, se establecían unas bases y se establecía una medida del lienzo mínima, pero no máxima. Entonces, Sorolla decidió apostar por un gran formato porque quería que su obra, por lo menos, no pasase desapercibida, que llamase la atención, aunque fuese solamente por el formato.
Y luego otro de los aspectos que se planteaban en las bases era el tema que tenían que desarrollar. Normalmente los temas siempre estaban vinculados al pasado glorioso de la historia de España. El pasado más inmediato fue pues, la guerra de independencia contra los franceses y precisamente este tema, la defensa del Parque de Artillería de Monteleón, es un pasaje glorioso que tuvo como protagonista a dos generales, Daoíz y Velarde, que plantaron frente a las tropas invasoras francesas defendiendo ese parque de artillería. Entonces, fijaos cómo desarrolla Joaquín Sorolla esta obra. Lo primero que nos llama la atención y lo primero que llamó la atención del jurado es, aparte del formato, es la cantidad de personajes que había. Más de 30 personajes, cada uno de ellos en una actitud diferente, en una actitud absolutamente de movimiento defensivo, como muy aguerridos, muy mostrando la valentía del pueblo madrileño, la valentía de los dos generales que aparecen en el centro con una actitud muy teatral y además, si os fijáis, aparecen destacados a través de la luz que se refleja en su ropa, en los uniformes, ese color blanco que destella fuertemente. Entonces empezamos a ver que ya la luz en Sorolla empieza a tener bastante importancia. Otro aspecto que nos llama la atención es el dinamismo que nos transmite la obra. Fijaos, si tuviésemos que ponerle una banda sonora, oiríamos gritos, chillidos, explosiones de cañones, el ruido de armas chocando, de espadas, etc. Entonces, ese dinamismo que se intuye en una escena bélica es lo que ha conseguido plasmar Sorolla. Pero es que, sobre todo, lo que más nos llama la atención es cómo ha conseguido plasmar los valores atmosféricos. Fijaos cómo representa el humo, el polvo, el vapor de agua y cómo los personajes que están en los planos posteriores se van desdibujando por efecto de ese humo que se interfiere entre ellos y que hace que no los podamos y que no se perciban en la realidad con la misma nitidez que los personajes que aparecen en primer plano. Fijaos además en el color. Nos estamos moviendo en la gama de ocres, grises, velados y con blanco, gama de azules y también ciertos toques en rojo que ayudan a acentuar el sentido dramático de la composición. Otro aspecto que nos interesa destacar es la importancia que ya encontramos en la luz, en la manera en que se utiliza la luz. Violentos contrastes de luces y de sombras, zonas de sombra, zonas intensamente iluminadas. Pero, ¿qué ocurre con esta luz? Es una luz fría. ¿Os dais cuenta de que es una luz fría? Tenemos que recordar que la luz y el color son recursos estéticos de primer orden que ayudan a reforzar el mensaje de lo que se está transmitiendo. Como es un tema dramático, como la escena se desarrolla y tuvo lugar en Madrid, pues por eso Sorolla utiliza una luz fría, ¿vale? Pues bien, nosotros mantenemos en la retina esa sensación, esa luz fría, y ahora vamos a ver la siguiente obra que también recibió su merecida recompensa cuando en el mismo año, en 1884, Sorolla la presenta para una convocatoria, un concurso que se organizó desde la Diputación Provincial de Valencia. En este caso, los concursantes optaban a una beca para estudiar en la Academia Española de Roma, algo que a Sorolla le interesaba muchísimo para ampliar conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera que en la anterior, en las bases se fijó que tenía que ser la defensa del sitio de Monteleón, aquí se estableció que el tema que se iba a desarrollar es un tema muy tradicional, también de carácter histórico, pero muy vinculado a Valencia, y es el crit del paleter. ¿Esto qué quiere decir? Lo traducimos y sería el grito del palillero. Os explico. El paleter, el palillero, era un personaje perfectamente conocido con nombres y apellidos que en el año de 1808, y que vendía haces de palitos para encender las chimeneas. Lo vendía por la lonja de Valencia. Entonces parece ser que ese personaje
fue el que arengó a sus conciudadanos para levantarse contra el ejército invasor francés. Se considera que este personaje, el Paleter, fue el que inició el levantamiento, a partir de esa arenga, inició el levantamiento del pueblo valenciano contra los franceses. Por eso los valencianos lo llevan absolutamente a gala y es un pasaje histórico que, aunque sea muy local, muy de ellos, pues verdaderamente es muy relevante. Entonces ese es el tema que se eligió. Y entonces aquí vemos cómo Sorolla resuelve, la escena, cómo resuelve la composición. Lo primero que nos llama la atención, así al primer golpe de vista, es la luz. ¿Os dais cuenta de que la luz ha cambiado? Es una luz cálida. Vamos a verlo. ¿Os dais cuenta de que es una luz cálida? Que no tiene nada que ver con la luz del cuadro anterior. Estamos en Valencia, con la luz del Mediterráneo, esa luz que tanto entusiasmaba a Sorolla. Y entonces, pues lo que estamos viendo es que Sorolla elige una composición muy original. Primero vemos un graderío escalonado, y en la parte superior, en el último escalón, en una zona elevada, parece que está subido en una peana, un taburete, en una silla, vemos al personaje principal, el Paleter. Está sujetando una bandera y con la mano derecha una especie de pasquín o algo por el estilo. Y diréis, oh, pero es que se corta aquí, Paz, te has cortado la imagen. No, es que es así el cuadro. Sorolla va a utilizar ese recurso constantemente. ¿Por qué? Porque eso aporta frescura, aporta inmediatez, da la sensación de que es un fotógrafo que ha hecho una fotografía y ha captado un momento y se le han movido los personajes. ¿Entendéis? Por eso elige esa manera de componer. Y esto es algo que lo vamos a ver constantemente. Por otra parte, fijaos que esa composición con ese graderío escalonado genera una composición en diagonal muy dinámica. El personaje principal aparece en la parte superior, pero un poquito desplazado, es decir, no aparece en el primer plano. ¿Por qué? Porque todo el protagonismo se lo lleva el pueblo. ¿Os dais cuenta? El pueblo que está mirándole, con lo cual nunca desviamos la vista y nunca nos despistamos de que esta es la figura principal, pero el pueblo le está siguiendo, levanta las manos, parece que están gritando, parece que están reafirmándose en la necesidad de levantarse contra los franceses. Por otra parte, nos llama muchísimo la atención la luz. Es una luz cálida, una luz muy intensa, una luz que incide casi verticalmente en los personajes y en la escena. Esa luz, fijaos que lo vemos aquí reflejada perfectamente en ese toldo. ¿Os dais cuenta? En ese toldo blanco es como cuando vamos, si hemos estado de vacaciones por el Mediterráneo, por la costa, pues verdaderamente cuando la luz del sol incide sobre una superficie blanca es que nos molesta a los ojos, ¿a que sí? Casi nos tenemos que poner gafas de sol para poder aguantarlo porque nos lloran los ojos. Pues esa intensidad lumínica es la que ha conseguido recrear Sorolla aquí. Y fijaos cómo genera sombras, zonas de luz muy acusadas, y luego cómo esa luz además se proyecta en las ropas de los personajes. El colorido nos estamos moviendo en gamas de ocres con pigmentos en rojizo, en algún toque azulado, algún pigmento en verdoso, algún toque rojizo como estamos viendo, pues para acentuar la expresividad y la vertiente dramática de la composición, pero sobre todo vamos a fijarnos en la técnica. Si pensamos que esto está hecho, esta obra está realizada en óleo sobre lienzo, que era la técnica que utilizaba Sorolla. ¿Sabéis? Óleo, aceite con pigmentos, esa especie de pomada cremosa, ¿verdad que sí? Pues si nos damos cuenta, en esta espalda, en esta ropa que vemos aquí, en estos personajes, imaginamos, ¿cómo lo pintaría Sorolla? Nos damos cuenta de que ha utilizado una pincelada muy rápida, muy espontánea, donde ha aplicado golpes de color, donde ha construido la forma y las sombras a base del color. No hay dibujo, ¿os dais cuenta? No hay un perfilado perfecto, sino que eso está creado a base de toques de color. Entonces, esta técnica que Sorolla desarrolló de forma intuitiva, vamos a ver que luego tomará carta de naturaleza en las vanguardias parisinas.
¿vale? Vamos a comparar la luz dorada de esta escena que tiene lugar en Valencia con la luz fría de la escena que tiene lugar en Madrid. ¿Os dais cuenta? Fijaos qué capacidad para armonizar todos los elementos de la composición, que quede todo absolutamente armónico con el mismo filtro lumínico. Esto es una cualidad que va a manejar Sorolla de forma absolutamente espectacular. Bueno, pues con esta obra, como decía, Sorolla gana la beca para viajar a Roma y para estudiar en la Academia Española de Roma. Ahí tenemos una fotografía de Joaquín Sorolla cuando era jovencito y aquí tenemos una imagen de la Academia Española de Roma que sigue funcionando como tal, ¿vale? Con el templete de San Pietro y Montorio en el centro del patio. Aquí es donde se alojan los alumnos, los becarios, los estudiantes, ¿vale? Pues bien, en Roma conoció a un personaje que va a ser muy importante para él, un pintor, Pedro Gil Moreno de Mora. ¿Quién era este personaje? Pues era un pintor un tanto bohemio que pertenecía a una familia muy acomodada española, era un pintor español y tenía abierto su estudio en Roma. Y entonces vivía pues una vida de bohemia y en ese estudio parece ser que era tradición que los estudiantes, becarios, pintores que iban a Roma, pues era como su lugar de reunión, el lugar de reunión de los españoles. Lo cierto es que este pintor, Pedro Gil, no era demasiado bueno desde el punto de vista artístico, pero lo que sí que se le reconoce es que tenía una cualidad especial para captar a aquellos pintores que verdaderamente valían la pena, que verdaderamente tenían ahí un componente artístico y que podían llegar a algo en el futuro. Enseguida Pedro Gil se dio cuenta de la valía de Joaquín Sorolla y enseguida, al ver su manera de pintar y al ver que lo hacía de forma intuitiva, le dijo: tienes que ir a París y tienes que conocer la vanguardia, tienes que conocer lo que se está haciendo en París. Y así lo hizo. Entonces Pedro Gil y Sorolla van a iniciar, se hicieron muy amigos, se estableció un vínculo de amistad y viajaron a París. Viajó a París invitado por este personaje y fijaos, su estancia en París se prolongó durante 6 meses. Claro, cuando Sorolla viajó a París se le abrió un mundo absolutamente espectacular. Ese viaje y lo que él pudo aprender fue determinante en la carrera de Sorolla. En París se dedicó a visitar museos y también se dedicó a visitar el Salón de los Artistas Franceses. Todos los años la Academia Francesa elegía a una serie de las obras de una serie de artistas de acuerdo con sus parámetros estéticos y se exponían. Pero desde el año 68, como hubo más artistas rechazados porque se movían en parámetros muy de vanguardia y muy diferentes, pues se abrió en paralelo otro salón, el Salón de los Rechazados, que era donde exponían los artistas de vanguardia, ¿vale? Entonces, claro, ese salón lo visitó Sorolla y se quedó fascinado. Sorolla además va a viajar, va a aprovechar este viaje muchísimo, porque se va a dedicar durante el día a pintar incansablemente en su estudio y por la noche a tomar apuntes de todo lo que veía en la calle y también se dedicó a conocer la bohemia francesa. El Folies Bergère, el Moulin Rouge, todos esos cabarets que eran el centro del mundo de la bohemia, donde confluían todos los artistas, todos los pintores, ese mundo tan nutriente, tan rico y que sirvió tanto a los artistas de vanguardia, a los pintores de vanguardia de la época, pues ese mundo lo conoció Sorolla. Y verdaderamente Sorolla va a quedar impactado por la técnica impresionista, porque el movimiento de vanguardia que se estaba desarrollando en París en esos momentos y que fascinó a Joaquín Sorolla era el impresionismo, que seguramente habréis oído hablar de él. ¿A que sí? Vale. Pero por si no hemos oído hablar de él, de este movimiento, o lo tenemos un poquitín desdibujado, os voy a recordar alguna cosita. Mirad, esta obra, Impresión Sol Naciente,
fue realizada por el pintor francés Claude Monet. Entonces, esta obra es la que dio nombre al movimiento impresionista. Especialmente, el nombre vino dado a partir de una crítica feroz que escribió el crítico de arte Louis Leroy, con una clarísima connotación peyorativa, despectiva. Vamos a leerlo. Al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel impintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Fijaos qué crítica más demoledora. Pero esa crítica sirvió para dar nombre al movimiento, al impresionismo. Entonces os voy a explicar un poquito. Lo que estamos viendo es una marina, ¿verdad que sí? Vemos 3 barcos en distintos planos de profundidad, se van diluyendo, se van perdiendo. ¿Por qué? Porque encontramos que toda la escena está envuelta en el vapor del agua al amanecer, en esa neblina que encontramos a la orilla del mar cuando está amaneciendo. El sol está saliendo, es un sol rojo que encuentra su reflejo en el agua. Al fondo intuimos que hay un puerto, ¿verdad? Porque hay grúas, hay elementos, construcciones. Aquí parece que hay un barco con mástiles, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que nos llama la atención es que todo está construido a base de velos de color, suaves velos de color, con muy poco pigmento y mucho aceite. Y vemos además que no hay dibujo, que todo está recreado a base de pequeños toques, pinceladas de color. Entonces, fijaos que una de las características de la pintura impresionista es que los pintores pintan a base de pinceladas yuxtapuestas, es decir, pinceladas puestas una junto a otra, y que luego es el ojo el que al mirarlo en conjunto construye la forma. Y diréis, ¿y por qué esto es así? Les interesaba también muchísimo captar la luz cambiante en un instante concreto y en una época del año concreto, la manera en que la luz se refleja en las superficies, especialmente en la superficie del agua. ¿Y de dónde viene este interés? Pues porque en esta época, en los años finales del siglo XIX, se estaba desarrollando una técnica muy novedosa y muy asombrosa, que era la fotografía. La fotografía, esa posibilidad de captar una imagen en un segundo, una imagen que al minuto va a cambiar. Entonces los pintores quisieron reproducir esa cualidad que tenían las fotografías, captando en sus obras el instante, el reflejo concreto, la impresión visual de un momento determinado. Por eso pintaban a base de toques de color, no construían la forma, y por eso toda la técnica era tan rápida y era tan espontánea, ¿vale? Pues esa técnica impresionista que pudo conocer Sorolla en París es la que le va a nutrir, porque de alguna manera os dais cuenta que hemos visto en las primeras obras que para él la luz era muy importante y que él construía a base de toques de color, no perfilaba la forma perfectamente. Entonces, pues va a tomar carta de naturaleza todo lo que él intuía que tenía que ser la pintura. Y de esta época he destacado una obra que a mí me parece espectacular. A ver qué os parece. No me digáis que no parece algo irreal. Cosiendo la vela. Entonces, mirad, lo primero que tenemos que señalar es que esta obra en su momento no fue bien entendida por los críticos en España, que eran muy conservadores, porque decían que no tenía sentido que algo tan insustancial y tan poco importante como una vela de un barco se llevase el protagonismo de la obra. Pero en realidad es la excusa que le sirvió a Sorolla para recrear el reflejo de la luz en ese lienzo blanco. ¿Os dais cuenta? Vamos a ir fijándonos y analizando poco a poco todos los elementos del cuadro. En primer lugar, tenemos que destacar que el mástil, ¿os dais cuenta? En un escorzo muy marcado, y la disposición de la vela es lo que le sirve a Sorolla para generar la profundidad del cuadro. ¿Os dais cuenta? Por otra parte, intuimos
esta escena en la que hay unos pescadores y unas mujeres que están remendando, que están cosiendo la vela, parece que se está desarrollando, que están cobijados bajo una pérgola de hojas y de plantas. ¿Os dais cuenta? Por la forma en que se filtra la luz. Irregularmente nos imaginamos una brisilla y que ciertos destellos de luz se están reflejando tanto en el lienzo como en los personajes, incluso en los rostros de los personajes. Y también esa luz está entrando y está iluminando pues, toda esa masa vegetal de plantas, tiestos, etcétera, etcétera. Vamos a fijarnos en el lienzo. Fijaos en cómo resuelve esta vela, esta tela, con esas formas abullonadas y cómo genera esos efectos de luz y de sombra. Si nos fijamos en la sombra, nos daremos cuenta de que no están realizadas las zonas de sombra con un color gris humo, sino que el gris, que es una característica también de la pintura impresionista, los grises están realizados con pigmentos en azul, en violeta, en ocre, pigmentos turbios, son mezclas de colores turbios. Es como si nos cogemos unas acuarelas y empezamos a pintar y se nos mancha el agua y el agua está como turbio, grisáceo, sucio, que lo tiramos. Ese es el color que utilizan los impresionistas para las sombras. ¿Os dais cuenta? No están realizadas las sombras con pigmentos en negro humo. Y entonces por eso resulta tan interesante, tan fresco, tan luminoso. ¿Veis? Y luego lo mismo, fijaos como en estos soportes de cemento pintados de azul que están sujetando esta pequeña valla, pues también encuentran su reflejo en el lienzo con ciertos pigmentos estratégicamente situados, que es lo que ocurre en la realidad. Y os dais cuenta de que la luz es algo cambiante. Si hay viento, se mueven las hojas, ya cambian los puntos de luz. Pues esa inmediatez, esa frescura es lo que logra captar Joaquín Sorolla en esta obra, que es una auténtica maravilla, creo. Bueno, pues aquí vemos cómo Sorolla va a desarrollar eso que aprendió en París, esa técnica impresionista, pero bajo unos parámetros costumbristas, escenas anecdóticas, escenas del día a día. Los personajes no son importantes, son personajes anónimos, pero son sus escenas, es su Valencia, es su tierra. ¿Os dais cuenta? Entonces, lleva esa sofisticación impresionista parisina a su tierra, a su terreno, y lo va a desarrollar. Pues seguimos desarrollando un poquito nosotros también la vida de Sorolla y tenemos que hablar de que en el año 88 va a contraer matrimonio con Clotilde García. ¿Y quién era Clotilde García? Pues es esta chica que vemos aquí, tan guapa, tan jovencita, y vemos que ha sido retratada por Sorolla. Entonces, Clotilde García desde ese momento se va a convertir en su mejor modelo, pero también en su compañera, su confidente, su amiga, su consejera, su todo, porque la verdad es que se llevaban muy bien y entonces se conservan muchas cartas de Sorolla a su esposa, explicándole cuando él estaba viajando para pintar, etcétera, etcétera, explicándole cómo sentía el color, cómo sentía la luz, cómo se sentía trabajando, y por eso se conoce también el alma artística de Sorolla, ¿vale? Entonces, lo que más nos llama la atención es la captación psicológica de este personaje. Es una chica muy guapa, con unos rasgos muy agradables, pero si tuviésemos que decir cómo es de carácter, os dais cuenta de que destaca su humanidad, parece que es una chica alegre, es una chica sencilla, que es una chica que tiene una bondad natural. Entonces, esa cualidad para poder representar Sorolla, esas calidades tan abstractas, es algo que se reconoce muchísimo y que por otra parte nos muestra el cariño que sentía Sorolla hacia su esposa. Pues al año siguiente de casarse se van a instalar en Madrid. Y entonces en Madrid, en 5 años, Sorolla se va a convertir en el pintor de moda para la élite social, para la sociedad de la época. Entonces va a recibir una gran cantidad de
de encargos, retratos en Madrid, nadie era nada si no tenía su familia un retrato de Sorolla. Entonces, aquí os he traído de esa época una selección de retratos. Estos 3 retratos los vamos a poder ver en la exposición. Entonces, fijaos, la condesa viuda de Mugiro, Antonio García Peris, que ahora vamos a ver quién es, y la condesa de San Félix. Vamos a ir poco a poco viendo cada uno de ellos. Antonio García Peris. Pues mirad, Antonio García era el padre de Clotilde, el padre de su esposa. Pero es que además era un estupendo fotógrafo, tenía abierto un estudio de fotografía en Valencia y, bueno, pues este personaje protegió a Sorolla, lo acogió, lo contrató, fue como su mecenas y su protector. Entonces estuvo trabajando en ese estudio de fotografía mientras trataba de salir adelante y de ese contacto pues conoció a Clotilde, que era la segunda hija de Antonio García. Entonces, además de su amigo y protector, se convirtió en su suegro. Y aquí lo tenemos retratado. Lo primero que nos llama la atención, por lo menos yo os voy a transmitir mis sensaciones, es la armonía cromática que encontramos en este cuadro. Si os dais cuenta, solamente se han utilizado 2 colores prácticamente, el gris y el ocre. Vemos que está sentado con un canotier, con un sombrerito de paja que estaba de moda en la época, y luego esos pigmentos en ocre los vemos distribuidos alrededor de la cabeza del personaje, ¿os dais cuenta? Estratégicamente distribuidos, de tal manera que se genera una especie de aureola que lo que hace es poner en valor el rostro. Fijaos en cómo está construido su rostro, las encarnaciones a base de toques de color. Fijaos en cómo está construido su traje también. ¿Os dais cuenta de que no hay dibujo? Está todo construido a base de toque de color. Esa es la técnica impresionista. No hay dibujo, se construye la forma con toques que si nos acercamos mucho diríamos si son pinceladas inconexas, pero luego es el ojo, cuando lo vemos a cierta distancia, el que se encarga de unir las formas. Pero vamos a fijarnos en su rostro. El rostro, pues una vez más, Sorolla ha tenido la cualidad de captar la psicología del personaje, la bonomía del personaje. Es un personaje que se le ve pues una buena persona, alegre, bonachón, simpático, y todas esas cualidades precisamente las percibimos con ese rostro. ¿Os dais cuenta de que además está sentado, está en una silla, está girado, no está mirando al frente? Y da la sensación de que alguien le ha llamado y ha vuelto la cabeza de repente y ¡pum!, le han hecho una fotografía. Entonces, fijaos en la captación psicológica del personaje, que a mí me parece algo absolutamente prodigioso. ¿Cómo consigue captar el alma de su amigo, de su suegro? ¿Cómo consigue transmitir lo que él sentía por él, el cariño que sentía, el aprecio que sentía, la admiración que sentía por su suegro? Otro retrato que nos parece también y que vamos a poder ver espectacular, la condesa de Mugiro, donde vemos, bueno, pues vestida con esas ropas maravillosas, con ese fondo, esa tela, esa cortina brocada en azul y oro, a juego con el tapizado de ese sillón donde está sentada, el rostro pues correcto, pero no nos transmite demasiado porque era un encargo, no era algo que se vinculase a Sorolla, no la conocía personalmente, no tenía esa relación de afecto, ¿os dais cuenta? Y entonces él echa el resto, como se dice vulgarmente, en la representación de las telas, la representación de esas telas, esas muselinas, esas gasas, con esas calidades táctiles, con esos juegos de veladuras y con esa luz que se ilumina o que se refleja en ellas. Fijaos que es algo absolutamente prodigioso. He tratado de recogerlo aquí y cómo está construido también a base de toques de color. El otro retrato que a mí me tiene también loca es este, se distorsiona un poco la luz. Es más blanco, aquí amarilla un poco, pero como lo vamos a ver en el original, que lo vamos a ver en la exposición, pero fijaos en la luz, ocurre lo mismo, el rostro muy correcto, bueno, pero donde verdaderamente nos quedamos absolutamente apabullados es admirando las ropas.
Esta ropa, fijaos cómo está construida, es como un raso de seda, estos que brillan con peso, pero que es un brillo mate que cuando refleja la luz es absolutamente espectacular, con esas cualidades. Fijaos en la ropa, en el vestido, en la muselina, en la tela, en esa gasa bordada, pues todas estas calidades, todas estas cualidades nos resultan asombrosas, sobre todo cuando pensamos en la forma en que lo ha recreado, que es a base de pinceladas de color. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, logra reflejar la luz incidiendo sobre esa superficie, sobre esas texturas. Entonces, bueno, pues Sorolla verdaderamente ya empezaba a tener muchísimo reconocimiento y decide en el año 94 viajar otra vez a París para seguir nutriéndose de esa estética que él había conocido y que le había impactado tanto. Entonces, cuando llega a París, pues se está desarrollando la técnica impresionista, pero vinculada más hacia los efectos de la luz. Es lo que se ha dado en llamar impresionismo luminista. Entonces, ese luminismo, claro, pues ahí Sorolla va a encontrar lo que estaba buscando, porque para Sorolla la luz era muy importante, lo hemos visto. Ese luminismo es lo que se va a convertir en el eje principal de sus obras a partir de este momento. Sorolla empieza a pintar al aire libre. Os comenté que, bueno, pues que los pintores hasta ese momento lo habitual era que tomasen apuntes del natural y que luego en sus estudios completasen las obras con color, los lienzos. ¿Por qué? Porque había que moler los pigmentos, había que hacer las mezclas y no podían sacar a la calle todos los trastos necesarios para preparar el pigmento. Pero ¿qué ocurre? Que con la revolución industrial se empiezan a comercializar los tubos de óleo y eso ya permite que los pintores puedan salir a la calle y a pintar a plein air, como decían los franceses, a pleno aire, al aire libre. Sorolla va a salir a pintar al aire libre y, sobre todo, el lugar que elige será su entorno, su zona y sus temas tradicionales, especialmente la playa, los temas vinculados a las escenas cotidianas de las playas valencianas. Las playas fundamentalmente pobladas por niños, los niños le encantan la espontaneidad, la frescura que tienen y bueno, pues también lo que va a cuidar muchísimo y lo que le maravillaba era el reflejo de la luz sobre el agua y cómo el efecto de reverberación del movimiento de la superficie del agua desdibujaba las formas de los niños cuando estaban o de las personas cuando estaban sumergidos en el agua. Fijaos qué complicado captar ese movimiento, ese instante, ese segundo. Pues es lo que Sorolla va a trabajar y lo que va a recrear de forma absolutamente prodigiosa. Entonces vamos a ver escenas de playa cotidianas protagonizadas sobre todo por niños. Entonces es pintura costumbrista pero llevada al ámbito valenciano. Él ha seleccionado unas cuantas que a mí me parecen espectaculares, fijaos, es que casi acercamos la mano y nos vamos a mojar, ¿verdad que sí? Entonces, el bote blanco. Aquí lo primero que nos llama la atención es que si pensamos en que fuese una fotografía, ¿veis que no hay línea de horizonte? Da la sensación de que el pintor se ha subido en una escalera y ha hecho una fotografía de arriba a abajo. Entonces, claro, ese recurso le ha servido para que todo el lienzo quede rodeado de agua, ¿vale? Para poder recrear el efecto del agua. Y luego también la composición, la manera en que coloca los personajes es muy curiosa, porque la barca da la sensación de que se está saliendo del cuadro. ¿Veis que los niños la están empujando con una cuerda? Y es que están tratando de acercarla porque se les está alejando. Y como se está alejando, se está saliendo del lienzo. ¿Os dais cuenta? Entonces, es muy inteligente, son muy inteligentes los encuadres que elige Sorolla porque verdaderamente refuerzan y resumen muy bien y ayudan a entender muy bien las escenas. Fijaos en los niños sumergidos en el agua, vemos parte de su cuerpo al aire, sus rostros, etcétera,
Y fijaos cómo sus formas se desdibujan por efecto de reverberación del movimiento del agua. Ese agua cristalina que nos permite intuir lo que hay por debajo del agua, el cuerpo de los niños, pero ya ha perdido la definición. ¿Y cómo está construido esto? ¿Os dais cuenta de que está construido a base de toques de color, pinceladas yuxtapuestas, es decir, puestas una junto a otra? Y eso es lo que hace que lo percibamos con esa frescura, con esa naturalidad y con esa liviandad. Y si nos damos cuenta, pues en realidad solamente ha utilizado dos colores, considerando que el blanco es un no color. Gama de azules, azules con una riquísima gradación tonal y gamas de ocres color carne. ¿Os dais cuenta? Y no echamos nada de menos. Algún pigmento verdoso generado por el color ocre al mezclarse con azul. Entonces, fijaos, verdaderamente, o sea, la espontaneidad, la rapidez, la frescura que nos transmite es absolutamente espectacular. Otra obra que también es una preciosidad es esta, El balandrito. Fijaos qué cosa más bonita. De nuevo vemos un niño en el agua, metido en el agua, que está jugando con su balandro, con su barquito. El encuadre es el mismo, subido en una escalera y fotografía de arriba abajo. No vemos la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque Sorolla lo que quiere es que toda la composición, lo que domine sea el agua, el efecto del agua, el efecto del movimiento del agua. Igualmente vemos un poquito desplazado al niño y en la parte superior, porque Sorolla quiere jugar con el efecto de la luz reflejándose sobre ese agua que se está moviendo y que está desorganizando la forma del niño. No lo podemos ver, no podemos ver sus piernecillas, pero sí que lo intuimos. Fijaos cómo consigue transmitir el reflejo del agua y cómo jugamos otra vez con dos colores, que son azul y todas sus gradaciones tonales, y el color de la encarnación, las encarnaduras del niño, con también sus matices. Fijaos en la luz, cómo se refleja en el niño, cómo se refleja en el agua y la sensación del movimiento del agua. El agua con ese efecto de reverberación que os comentaba, que es tan característico. Y otra obra que también es una referencia, pues son estos niños que están jugando en la playa. Otra vez, la misma manera de componer desde lo alto hacia abajo. No hay línea de horizonte. Le interesa la escena y jugar con el color. Y os dais cuenta de que los niños, una vez más, parece que están descolocados y parece que como que está fuera del cuadro, que está descuadrado, que incluso le corta un poquito de la cabeza y un poquito de los brazos. Eso es un recurso que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque aporta espontaneidad, aporta dinamismo, aporta frescura. Los niños se están moviendo, están jugando y es como que Sorolla les ha hecho una fotografía rápida. Fijaos, lo que estamos viendo es la arena acaba de retirarse una ola y ha quedado una lámina de agua azul. Fijaos cómo consigue captar el efecto de la lámina del agua que se está retirando y el cuerpo de los niños mojados y cómo se refleja la luz del sol sobre ellos. Y fijaos cómo a la hora de componer esos cuerpos os dais cuenta de que no hay dibujo, una vez más, que todo está construido con pinceladas, con toques de color. Y fijaos cómo se refleja en el cuerpo de los niños pigmentos en azul también, reflejando el brillo del agua que hay bajo ellos. Composición abierta, en diagonal, frescura, sensación de inmediatez, de que ha sido una fotografía, algo muy rápido hecho en un momento determinado. Y esta obra, pues también es de las más conocidas de Sorolla, ¿verdad que sí? Y de las más bonitas. Este paseo por la playa, donde aparecen su esposa Clotilde y su hija María. Están paseando por la playa, fijaos que las dos figuras lo que hacen es marcar el perfil, en la parte superior el mar, en la parte inferior la arena. Y entonces juega con ese doble cromatismo. Pero sin duda alguna, lo que más nos llama la atención son los vestidos de las figuras. Están vestidas con lino, es un ropa de lino, porque es la ropa fresquita del verano,
Y claro, es lino blanco y se está reflejando el sol sobre ese lino. ¿Y os dais cuenta de cómo brilla? ¿Qué potencia tiene esa luz, ese reflejo? Así nos tenemos que poner gafas de sol porque es tan intenso que nos hiere la vista. Y Sorolla logra recrear ese efecto en un lienzo, fijaos. Y luego también, si os dais cuenta, la sombra de la sombrilla, ¿os dais cuenta de que no utiliza negro? Y la sombra del brazo sobre el vestido están construidas con pigmentos en azul y violeta y pigmentos grisáceos, pero construidos con mezcla de verdes, ocres, azules. Entonces el efecto es espectacular. La sensación se acentúa por el movimiento de las figuras. Fijaos que parece que hace viento y es el recurso perfecto para crear esas veladuras, ese tul con esas transparencias y la ropa que se está moviendo por impulso del viento. Pero especialmente la luz, es que es absolutamente increíble. Pues en estos años Sorolla cada vez tiene más prestigio, cada vez tiene más reconocimiento, verdaderamente ha encontrado su estilo, expone incluso en París y bueno, pues en el año de 1911, hemos dado un salto en el tiempo, resulta que Sorolla va a enfrentarse a un gran proyecto, el gran proyecto americano que hemos llamado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el año de 1911 va a conocer a un personaje, Archer Milton Huntington, que era un mecenas, un personaje de Nueva York, estadounidense, perteneciente a una familia multimillonaria. Era un hispanista, adoraba España y entonces decide crear con sus fondos y con sus recursos la Hispanic Society of America, con sede en Nueva York, en esa época a las afueras, ahora pues ha quedado más o menos integrado, es un palacete historicista del siglo XIX y bueno, pues allí es un centro como digamos de estudio y de investigación sobre España, todo lo referido a España. Entonces, este personaje, Archer Milton, conoció a Sorolla en una exposición en París. Se quedó absolutamente impactado de la manera de trabajar de Sorolla y encima era español, con el valor añadido que para él eso tenía. Y le propuso un gran proyecto, establecieron una relación de amistad, le propuso componer 14 murales en óleo sobre lienzo para decorar la biblioteca de la Hispanic Society. La condición es que tenían que ser temas vinculados con la historia, la tradición, la cultura, la indumentaria española. ¿Vale? Entonces, Sorolla va a desarrollar ese magno proyecto y le va a llevar pues desde 1912 a 1919. Fue un proyecto muy intenso que como consecuencia del cual Sorolla tuvo que desplazarse por toda España para ir recogiendo la esencia de la cultura española de acuerdo con su visión y con su criterio. ¿Vale? Es un proyecto que le va a pasar factura a su salud, lo veremos posteriormente, pero bueno, esas proporciones gigantescas que tenía, el hecho de que lo trabajó él solo, pues hicieron que verdaderamente el resultado fuera excepcional. Fijaos, si nosotros vamos a Nueva York, tenemos que ir a la Hispanic Society. Además, la entrada es gratuita. Está un poquito desplazado, está por la zona del Bronx, como os digo, pero hay que ir, vale la pena, porque ahí vemos la obra de Sorolla en estado puro. Entonces, esas piezas que estaban destinadas a la biblioteca se han rescatado y se han expuesto en unos salones AZOC muy amplios para ponerlas en valor. Y entonces esto es lo que vemos si vamos a visitar la Hispanic Society. Fijaos qué maravilla. Y entonces os he traído una selección de las piezas que él pintó. Aunque sea, lo vamos a ver en plan rapidillo. Fijaos, Elche, el Palmerán, o sea, en cada lugar lo más característico. Cataluña, el pescado. Un grupo de pescadores y pescadoras que están, bueno, pues vendiendo los productos que acaban de pescar. Fijaos en la luz, fijaos en el carácter impresionista, en la importancia de la luz, en la inmediatez, en el estilo
el toque de color, en la manera de trabajar. En este caso, la jota, claro, temas tradicionales. En Navarra, el concejo del Roncal. Fijaos en esos negros maravillosos. Es negro, pero está construido con pigmentos de color. ¿Veis que tienen un efecto aterciopelado? Es que casi las calidades táctiles es casi como que lo tocásemos. O en este caso en Guipúzcoa, pues él desarrolló el juego de los bolos, que era una tradición muy característica. Vamos a ir viendo, mirad qué cosa más bonita. En Valencia las grupas, bueno, pues una procesión local, personajes a caballo y estos personajes con las naranjas valencianas. Fijaos en la luz, fijaos en los juegos de luces y de sombras, fijaos en cómo la luz se refleja en las superficies de las ropas de los personajes. Y en este caso, fijaos qué cosa más bonita, el interior de un patio sevillano con sus farolillos, etcétera, y las chicas bailando. Verdaderamente, la sensación que nos transmite es que las han hecho una fotografía. ¿Os dais cuenta? Entonces, esa capacidad para captar esos efectos es algo maravilloso. Ahora os voy a poner una que a mí me encanta, a ver qué os parece. El encierro. Fijaos qué cosa más bonita. Esos picadores que están llevando pues, a esos toros, ¿no? Fijaos, parece que elige en la composición esa zona sobreelevada que parece que están cruzando las vías de un ferrocarril, ¿verdad que sí? Y eso le da juego para generar distintos planos y un efecto de perspectiva profundísimo. Fijaos en el polvo, fijaos en la luz, fijaos en la manera en que están construidos los animales, que es complicadísimo, y los personajes. Fijaos qué cosa más bonita, más especial y más espontánea. ¿Y en Castilla qué hizo para dedicarlo a Castilla? Pues esto, la fiesta del pan. Fijaos qué panel con más de 100 personajes, donde vemos a unas mujeres que van vestidas con trajes regionales que están ofreciendo el pan pues en alguna fiesta local, como lo del rosco de San Lesmes, de aquí de Burgos. Y fijaos la cantidad de personajes, todos ellos con sus características especiales, con su individualidad expresiva. Fijaos, realizar todo esto, la complejidad que tenía que tener. Y aquí vemos los nazarenos. Fijaos qué cosa más bonita y cómo juega con la luz. Y en este caso, pues la romería en Galicia, o bajo cobijados en estos árboles, y como vemos, una vez más, pues los efectos de luz, de sombra, la luz filtrándose entre las ramas, pero este es apabullante, ¿verdad? Y luego vamos a ver el último que hizo, 5 metros, Ayamonte y la pesca de atún. Si os dais cuenta, fijaos en qué enmarcado más original. La parte de arriba, unos toldos para generar sombra y luz. Y el fondo, línea de horizonte, fijaos en ese mar. Es como el mar cuando vamos al Mediterráneo, que es que en el atardecer, cuando está metiéndose el sol, es que no lo podemos ni mirar porque no, verdaderamente nos hace daño a la vista. Y eso ha conseguido captarlo, recrearlo en pigmentos y plasmarlo en el lienzo. Entonces es algo absolutamente espectacular. Y lo mismo, bueno, pues con las ropas de estos personajes, de estos marineros, fijaos cómo juega con la luz, luces, sombras y cómo ha desplegado todo su conocimiento y toda su creatividad y su sensibilidad. Pues esta obra, como os digo, le pesó muchísimo y de alguna manera su salud se resintió. Incluso estaba un poco arrepentido de haber aceptado ese encargo tan largo, tan costoso, tan tremendo, pero bueno, pues finalmente lo culminó muy bien. Lo que ocurre es que en el año de 1920 Sorolla sufrió un ataque de hemiplegia que le dejó paralizado la mitad del cuerpo y ahí intentó más o menos seguir trabajando como pudo, pero sí que es cierto que en 1923 falleció. Entonces, esto que tenéis aquí es una especie de pasquín, de libreto de publicación que se editó en el 2023 para conmemorar el centenario de la muerte de Sorolla, con una exposición alusiva, ¿no?
y entonces se siguió el formato, una fotografía en blanco y negro, el formato de los periódicos de la época, con la misma tipografía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es rendirle un homenaje a un pintor que verdaderamente fue espectacular. De nuevo, después de ver estas obras, hemos hecho una selección de lo que hemos considerado más representativo, más interesante. Nos reafirmamos en la idea de que verdaderamente Sorolla pues es el pintor de la luz del Mediterráneo. La verdad es que sus obras generan en el espectador una experiencia única, porque es algo como muy seductor, es algo muy atractivo, es algo que nos resulta muy cercano, ¿vale? Y bueno, pues la destreza técnica y la sensibilidad es excepcional. Se considera además que después de Goya es el mejor artista que supo reflejar y recrear la esencia del paisaje español, sobre todo con esos 14 paneles que realizó para la Spanish Society. Pues nada más, espero que os haya gustado y muchas gracias. Por favor, antes de que salga nadie, 2 avisos, por favor.